Me enteré demasiado tarde de que un desconocido había puesto su silla en mi mesa y su voz encima de la mía. Tu hija pertenece a la luz, no a tu control, me dijo ese hombre que todos llamaban maestro, mientras me negaba la mirada y acariciaba el borde de mi taza, como si también fuera suya. Yo, que me gané los brazos con cal y ladrillo, tuve que quedarme de pie en mi propia casa, oyendo cómo otra persona decidía por la sangre que yo había criado. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Nací y me hice hombre en un pueblito de Michoacán, donde la tierra huele a maíz tierno cuando empieza el temporal y a leña dulce cuando cae la tarde. Mi oficio fue siempre sencillo y honesto. Albañil primero, carpintero después, y cuando hacía falta, hombre de campo que se remangaba para deshiervar la milpa ajena con tal de que no faltara el frijol en la olla. Aprendí joven que la vida se sostiene como una barda bien hecha, hilada por hilada, paciencia, plomada firme, sin prisa pero sin flojera. Dios aprieta pero no ahorca, decía mi madre, y uno crece creyendo que el trabajo y la fe alcanzan para mantener en su sitio las casas y los corazones. Me casé con Marta un lunes cualquiera, con una misa sencilla y un vaso de ponche en la plaza, bajo las banderitas de papel picado que aún olían a nuevo. A los pocos años nos nació la niña, nuestra luz, y fue como si el sol se hubiera olvidado una brazadita de calor en nuestro patio de tierra. Yo levanté la casa con mis propias manos, adobe por adobe, y en el corredor dejé una viga de pino que todavía guarda las marcas del serrucho con el que la domé. Cuando Luz aprendió a caminar, me seguía con su sonajero hasta donde yo mezclaba la arena con el cemento, y me decía con esa voz de campanita: «Papá, hazme una puerta para mis muñecas». Yo medía su sonrisa con la escuadra, y la vida parecía medirse así, con tablas rectas y clavos firmes, sin secretos. Crecimos como crecen los pueblitos, despacio, con el rumor del río y los cohetes de las fiestas patronales marcando el calendario. Los domingos eran sagrados, misa tempranito, café de olla y conchas en la panadería de don Tiburcio. Después mercado y el tianguis con sus gritos de «lleve la verdura». Por la tarde, si había suerte, un plato de pozole con su lechuga bien picada y un vaso de agua de Jamaica, y si había menos, tortillas calientitas del comal y queso fresco envuelto en papel de estraza. Yo llevaba a mi niña a los rosarios de mayo, y se dormía en mi brazo con el murmullo de las señoras y el olor a cera de las velitas. «Que no le falte escuela», me repetía Marta, y yo trabajaba hasta que las manos me ardían para que a Luz no le tocara sufrir los caminos que a nosotros nos curtieron. El tiempo, que a veces parece un carpintero paciente, fue emparejando las orillas de nuestra vida. Luz se hizo muchacha como se abre una bugambilia después de la lluvia. De repente, sin pedir permiso, empezó a leer más de la cuenta, a escribir en libretas con flores, a preguntar por ciudades que no salían en los mapas de la tiendita. Yo, que aprendí tarde a pronunciar palabras largas, me sentía orgulloso de verla hablar ligero con las maestras del colegio. «Usted crió una niña despierta», me dijo una vez la directora, y yo, tímido como si me hubieran dado un premio, asentí con la gorra en la mano. Trabajé obras en Zamora y en Uruapan. Me trepé a azoteas pelonas bajo el sol de septiembre. Me puse un taller chiquito en el patio para enderezar puertas, lijar mesas y dejar que la madera contara su paciencia. Todo era sencillo y bueno, o por lo menos así lo recuerdo ahora que miro hacia atrás como quien repasa la veta de un tablón y descubre nudos que no vio a tiempo. No sabría decir en qué momento empezó la grieta. Tal vez fue cuando Luz volvió de la ciudad con un brillo distinto en los ojos y un collar de hilo rojo en el cuello. «Un grupo de estudio, papá», me dijo con una sonrisa que yo no supe traducir. «Gente que quiere crecer, aprender a respirar, a escuchar el alma». Yo hice un chiste torpe de esos que uno suelta para espantar sombras. «Pues que me enseñen a escuchar la escalera cuando cruje de noche». Ella se rió y me besó la frente, y yo me quedé tranquilo, porque a los padres la risa de los hijos nos sirve de ceguera voluntaria. Al sábado siguiente salió más temprano de lo normal, y volvió con un librito de tapa blanca y una paz que me pareció prestada. Marta, que tenía olfato fino para lo que se descuadra, la miró con la ceja alzada, pero calló. En los pueblos,
Callar también es una manera de rezar. Las primeras veces que habló del maestro, lo hizo como quien describe una lluvia deseada. Nos escucha bonito, dijo. No juzga, no critica, no grita como los de siempre. Yo asentí, porque en este mundo sobran voces que se imponen y faltan oídos que acompañan. Después empezó a cambiar los horarios del café, a llegar tarde a la cena del martes, a faltar a los viernes de película vieja con cobija en el sofá. Nada grave, nada que uno no pudiera explicar con la prisa moderna. Hay mucho trabajo, papá. Hay talleres, hay servicio comunitario. El servicio siempre suena noble, y los pobres de espíritu como yo solemos creer que el bien cabe en cualquier envase. Una tarde de agosto, cuando las nubes se apilan como borregos cansados sobre el cerro, Luz nos dijo que vendrían a la casa unos compañeros del grupo. Para compartir, dijo, y nos pidió que hiciéramos agua de limón y pusiéramos sillas en el corredor. Yo pulí la mesa grande con aceite de linaza, saqué los vasos buenos, abrí las ventanas para que entrara el olor del naranjo. Llegaron en silencio, con sonrisas suaves, gente limpia, muchachos y señoras con ojos atentos. Traían pan casero, una canción en los labios, una calma que parecía ensayada. Detrás de todos, con paso corto y seguro, entró él. No era más alto que yo ni más fuerte, pero ocupaba el espacio como si lo hubiera pagado por adelantado. Tenía las manos blancas de no cargar bultos, un reloj fino que no dejaba ver, y la voz de los que aprendieron a hablar sin decir y a callar para mandar. Gracias por abrirnos su hogar, dijo, y me puso una palma en el hombro, como se pone una estampita sobre una herida. Yo sentí esa palma como un peso leve pero exacto, de esos que no lastiman hoy y dejan marca mañana. Marta le ofreció café y él pidió agua caliente. Solo agua, por favor. El cuerpo sabe lo que necesita. Yo miré a mi hija, que lo miraba a él como se mira una lumbre en una noche de apagón, y me tragué una espina que todavía no sabía nombrar. Se sentaron en círculo, y yo me quedé cerca, fingiendo que lijaba una tablita para la puerta del gallinero. Hablaron de cosas que parecen buenas cuando se pronuncian despacio: desapego, confianza, claridad, entrega. Hicieron respiraciones hondas como si aspiraran el mundo y lo fueran a exhalar más limpio. Luego el maestro pidió que cada quien colocara en el centro una palabra que le pesara. Algunos dijeron miedo, otros dijeron enojo, uno dijo deuda, y todos se le quedaron viendo como si hubiera soltado una blasfemia. Él sonrió, juntó las manos, y con esa sonrisa partió en dos la sala que yo había construido con mis manos años atrás. No sé en qué minuto el aire cambió de sabor. Quizá fue cuando él dijo: «La familia es la primera jaula», y mi hija asintió con los ojos húmedos. Quizá fue cuando se habló de soltar lo que ata al pasado, y yo sentí que me estaban deshaciendo la casa sin tocar un ladrillo. Cerré la boca, apreté la lija, y pensé en ese dicho viejo que me enseñó mi padre: «Cuando el río suena, agárrate del puente». Pero me quedé allí, escuchando, porque a veces el amor te convierte en un guardia que vigila desde adentro y no sabe cuándo dar la voz de alto. La noche cayó temprano y los grillos comenzaron su misa. Despidieron al maestro con respeto, una reverencia ligera, una especie de secreto compartido. Él se volvió en el umbral y me dijo, con esa ternura fría que gastan los que han aprendido el trato como quien aprende el oficio: «Gracias por permitir que la luz circule aquí». Yo asentí por reflejo, y cuando cerré la puerta sentí que había dejado pasar una corriente que no sabía a dónde iba ni a quién iba a quemar. Marta puso el cerrojo con un golpe seco y me miró sin palabras. Yo quise colgar el silencio junto a los sombreros, pero el silencio se nos quedó caminando por la casa, probando cada cuarto, midiendo cada sombra, como un comprador que aún no paga y ya se siente dueño. La mañana siguiente fue de esas que se levantan con el gallo inquieto y una claridad que no termina de decidirse. Marta se movía por la cocina con pasos cortos, como si el piso estuviera lleno de cascarones, y yo me fui al patio a revisar la cerca de alambre que separa el naranjo de la pila. El taller olía a polvo fino y aceite viejo. Tomé una puerta descuadrada que me habían encargado en el barrio y empecé a calibrarla con paciencia de rezandero. A mediodía, Luz entró con una bolsa de pan y una sonrisa cansada.
Anoche dormí ligero, papá, dijo, como si por fin me hubieran abierto una ventana en el pecho. Marta le sirvió caldo de pollo con arroz y una rodaja de aguacate. Yo unté frijoles en una tortilla caliente, y entre bocado y bocado, ella nombró otra vez al maestro con una gratitud que no me gustó. Es como si me hubiera oído desde antes, explicó, como si supiera lo que cargo sin que yo tenga que decirlo. Pensé en las veces que la había cargado dormida del sofá a la cama cuando era niña, y en que para oírla no me hizo falta más escuela que el corazón. Desde ese día, los sábados se volvieron sagrados para Luz, pero no de la manera en que la abuela entendía los sagrados. Círculo de estudio, servicio, práctica de silencio, dar y recibir. Eran palabras que empezaron a ocupar la mesa donde yo guardaba el metro, la escuadra y las varillas de madera. Al principio, yo me hice el ciego benevolente. Uno cree que la juventud es una puerta que se abre a golpes de búsqueda y que el que prohíbe demasiado a tiempo se gana un enemigo para siempre. Pero el cuarto de Luz empezó a cambiar de voz. Desaparecieron los retratos viejos que tenía de la secundaria. Se fueron los colguijos de feria. Llegó una mesita con flores blancas y una vela encendida todo el día que olía a eucalipto. En la pared colgó una frase escrita con pincel torpe. El amor verdadero no ata, señala el camino y suelta. Marta se acercaba. La tocaba con los dedos como quien prueba si el barniz ya secó, y regresaba al fogón con los labios apretados. Yo intenté bromear. A esa vela le vamos a tener que hacer techo. No vaya a ser que llueva adentro. Luz se rió poco. A las pocas semanas dejó de aceptar el dinero que yo le daba para el camión y la coca de la tarde. No hace falta, papá, me dijo. Estoy aprendiendo a no depender. Me extrañó, porque la vi más flaca, con unos ojos hondos de estar mirando hacia adentro demasiado rato. Una noche, cuando guardaba mis herramientas, escuché su voz al teléfono en el corredor. No hablaba, respondía con síes cortitos, como quien toma nota. Claro que sí. Entiendo. Sí, maestro. Mañana. Sí. Estoy lista para entregar. Se me heló un punto en el centro del pecho. Entregar, pensé, y una palabra tan simple me rasgó como una hoja mal cortada. Al día siguiente vi que faltaba su anillo de plata, ese que le regaló la tía en su cumpleaños de 15 años y que ella cuidaba como si fuera una promesa. Lo doné, dijo cuando notó que lo buscaba con la mirada. Es para soltar el apego y abrir el flujo. No supe qué decir. Agarré una silla suelta y me puse a apretar tornillos para que no se me escapara el alma por los ojos. Hay silencios que no son paz, son estrategia. Empecé a preguntar en el pueblo con la discreción de los viejos que aprendieron que la vergüenza pública se pega como lodo. Fui primero con don Tiburcio, que lo mismo vende conchas que rumores al peso justo. Me dijo que en la ciudad ya tenían un salón grande y que ahí se juntaba gente decente, maestros de escuela, abogados, señoras de vecindario fino. No son los gritones de esquina, don Eduardo, aseguró. Parecen gente de bien. Hasta limpian el parque y regalan arroz en diciembre. Fui con el padre Fermín, un curita que sabe escuchar pecados que no están en el catecismo. Me acomodó en el despacho con café flojo y me dejó hablar sin apurarme. Cuando terminé, se quedó un rato callado, y después me dijo con el tacto de quien mira una grieta. El hambre de sentido es más fuerte que el hambre de pan. No pelee a gritos, no prohíba a golpes. Ponga mesa, haga espacio, no suelte la cuerda, pero no la jale muy recio. Salí de la parroquia con una recomendación que se me hizo poca cosa ante lo que yo sentía crecer como maleza en la casa. Marta duró lo que duran las mujeres en guardar lo que se les revuelve adentro. Poco. Un martes al anochecer, cuando el sol ya estaba tibio como tortilla de ayer, se paró frente a Luz con el delantal todavía puesto y, sin subir la voz, soltó una verdad como una cubeta de agua. No me gusta ese señor en mi casa. Luz tragó saliva y respondió con suavidad aprendida. Mamá, lo que sientes es miedo. El maestro dice que el miedo es la resistencia del ego. Yo vi los ojos de Marta llenarse de una rabia adolescente que hacía años no le miraba, pero en vez de aventar el comal, respiró hondo, se enjugó con el dorso de la mano la frente húmeda y dijo, también el cuerpo sabe, y el mío dice que nos están moviendo los muebles por dentro sin pedir permiso.
Esa noche, cada quien se acostó en su cuarto, y la casa hizo ruidos que no eran de madera ni de viento. Yo recé bajo las cobijas un Padre Nuestro torpe, y le pedí a Dios claridad para no romper lo que aún podía componerse. Los meses siguientes vinieron con pequeñas pérdidas que no parecían pérdidas. Luz dejó de ir al cumpleaños de su prima, porque los festejos distraen. Dejó de acompañar a la abuela a la misa de las mañanas, porque la fe, dice el maestro, se vive, no se teatraliza. Dejó de aceptar los domingos de mercado con nosotros, porque el grupo tiene servicio. En el taller, empecé a encontrar sobres blancos con anotaciones que no eran mías. Ofrenda para el sábado. Donación especial. Fondo de visión. Yo soy hombre de manos, no de cuentas largas, pero cuando se habla de dinero hasta el más torpe aprende a contar. Una vez, sin querer, vi dentro de un sobre billetes más de los que yo junto en 2 semanas de trabajo. Me hice el ciego por amor y por miedo. Esas 2 vendas que los padres usamos cuando sentimos que se nos va lo que criamos. Al atardecer, mientras pelaba naranjas, le dije a Marta que quizá era fase. Las fases, dijo, pasan como las lunas. Esto vino para quedarse, o para cobrarse caro. Un sábado de octubre, en plena lluvia necia, Luz me pidió el título de la camioneta vieja para un trámite de regularización. Me tembló la voz sin temblarme. La camioneta es del trabajo, hija. Me miró con ternura de quien ya vive en otra lengua. El maestro dice que lo que das vuelve multiplicado. Yo pensé en la multiplicación de mis cansancios, en la tabla de maderas que cobran su precio cuando uno las fuerza. No dije que no. Dije que, luego vemos, que es una forma mía de decir, a mi casa le pongo yo la plomada. Esa noche, Marta y yo discutimos en voz sorda, recogiendo las sílabas para que no se sintieran como piedras en el corredor. Habla con ella, Eduardo, pidió, pero no como patrón, como padre. Ponle una historia, recuérdale quiénes somos. Le conté entonces a Luz de cuando la cargué enferma hasta la clínica del seguro, y esperé afuera con rezos y chicles. Le conté del día en que le hice su cama de niña con cabecera de corazones, y ella dijo que ahí los sueños se quedaban calientitos más tiempo. Me escuchó sin parpadear, me acarició la mano, me dijo, te amo, papá, y se fue temprano a su círculo. Me quedé con una ternura abierta y un hueco frío, como quien cierra la puerta y siente que el pestillo no agarra. Yo no sabía todavía el nombre de lo que entró a mi casa aquella primera noche del círculo, pero ya lo olía en los pasillos como se huele el gas, aunque no se vea. En el pueblo, un olor así hace que uno abra ventanas y apague velas. Yo abrí todas las ventanas del alma que encontraba, pero el aire no se limpiaba. Empecé a guardar, sin saber para qué, los recibos de mis trabajos, las notas, los pedacitos de papel donde apuntaba a quién le debía y quién me debía a mí. Empecé a escribir las frases suyas que se me clavaban por dentro, las peticiones pequeñas que iban sumando peso, los objetos que se iban de la casa sin despedirse. Era como si en el corredor de mi vida alguien hubiera puesto un puesto de feria con sonrisas, y yo, viejo y paciente, supiera que los juegos de feria siempre cobran más de lo que prometen devolver. Una tarde en que el cielo partió la luz en 2 y se oyeron truenos hasta en las macetas, me quedé de pie frente a la puerta de Luz y juré en silencio, sin hacer aspavientos, no voy a dejar que se nos descuadre la casa. Fue un juramento humilde, hecho con el corazón torpe de un albañil. Después supe que a veces los juramentos humildes, si se sostienen, pueden volverse martillos. El invierno trajo consigo un frío que se colaba hasta en los huesos, y en la casa ese frío parecía no venir solo del clima. Marta y yo nos sentábamos en la mesa a cenar sopita de verduras, pero el asiento de Luz estaba casi siempre vacío. Decía que tenía reuniones, prácticas, vigilias. Es que cuando cierras los ojos de verdad, el tiempo no pesa. Me explicó una noche que llegó de madrugada con la cara iluminada por algo que no eran los focos del pasillo. Yo la miré sin regañarla, pero en mi pecho había un tambor. Hija, tus ojos brillan bonito, pero tus hombros se ven cansados, le dije con voz suave. Me sonrió como quien entiende pero no escucha, y me acarició la mejilla. Esa caricia era la misma de cuando era niña y venía a pedirme permiso para algo. Ahora no pedía permiso, avisaba.
Una tarde encontré a Marta llorando sobre un cajón de madera que guardábamos bajo la cama. Era el cajón donde teníamos el poco ahorro que habíamos juntado entre chambas, reparaciones, y lo que yo metía ahí para el futuro de Luz, por si quería estudiar más o por si la vida nos daba un susto. Estaba vacío. Solo quedaban unas monedas sueltas y una nota escrita con letra rápida. Confíen, todo esto vuelve multiplicado. Los amo. Sentí que el suelo se abría como un pozo, pero Marta me agarró del brazo. No grites, Eduardo. Si gritamos, la perdemos del todo. Esa noche, en vez de dormir, me quedé viendo el techo de madera con los nudos que yo mismo lijé hace años. Y pensé que la casa que construí para resguardar a mi hija ahora se estaba convirtiendo en un sitio prestado, como si alguien más hubiera entrado a habitarla. Los vecinos empezaron a hablar, porque en pueblo chico hasta los secretos respiran en la plaza. Doña Chayo, que vende tamales en la esquina, me dijo: «Su muchacha anda metida con esa gente que pide hasta lo que no es suyo. Tenga cuidado, don Eduardo, que ya le pasó a un primo mío y quedó en la calle». Yo asentí sin responder. Uno se acostumbra a cargar las vergüenzas en silencio, como costales pesados que no conviene abrir en plena calle. Pero las palabras de la tamalera se me quedaron dando vueltas, golpeando como piedras en el zapato. Empecé a notar que cuando iba al taller, algunos me saludaban con lástima, otros con una sonrisa torcida, como quien ya sabe el final de una historia que uno apenas comienza a leer. Un domingo, en lugar de acompañarnos a misa, Luz apareció vestida toda de blanco, con un chal ligero y una mirada que parecía estar en otro mundo. «Hoy tenemos ceremonia, papá. Es importante. El maestro va a revelar un camino nuevo». Le pregunté qué clase de ceremonia, y me contestó con un susurro: «De entrega total». Marta dejó caer el cucharón dentro de la olla y el caldo se derramó sobre la estufa. No dijo nada, pero sus manos temblaban. Yo la tomé por los hombros y le pregunté a Luz: «¿Entrega de qué, hija?». Ella bajó los ojos y respondió apenas: «De lo que nos ata, de lo que creemos nuestro. Sentí que las paredes de la casa, esas que yo levanté con sudor y callos, se cerraban un poco más». Esa noche la esperé despierto en el patio, sentado en la vieja mecedora. Cuando llegó, pasaba de la medianoche. Me acerqué y la detuve en el corredor. «Mira, Luz, yo respeto tus caminos, pero esta casa se hizo para proteger, no para entregar. Lo que es de uno se cuida, hija». Ella me miró con lágrimas contenidas. «Papá, no entiendes. No se trata de perder, sino de liberarse». «¿Y liberarse es quedarse sin nada?», le respondí. No me contestó. Solo me abrazó fuerte, como si quisiera convencerme con el corazón. Yo también la abracé, pero adentro sentí que estábamos cada uno en orillas distintas del mismo río. Los días siguientes fueron un desfile de sobres vacíos, de visitas rápidas, de palabras nuevas que ella traía como estampitas y dejaba caer en la mesa. Renuncia, plenitud, sacrificio. Marta empezó a enfermar de la presión, y yo la encontraba en las noches rezando frente al altar chiquito que teníamos con la Virgen de Guadalupe, pidiendo que su hija abriera los ojos. Yo me quedaba detrás, en silencio, porque a veces los hombres de manos callosas no sabemos rezar con palabras, solo con la mirada hacia arriba y la garganta apretada. Una mañana, mientras yo lijaba un banco en el taller, entró un joven que yo no conocía. Traía camisa blanca, sonrisa medida, y me extendió un sobre cerrado. «El maestro agradece su generosidad, don Eduardo. Luz es un ejemplo para todos». Me lo dejó en la mesa y se fue sin esperar respuesta. Abrí el sobre. Adentro había un recibo firmado, con membrete del grupo, confirmando una donación a nombre de mi hija por todo el dinero que teníamos guardado. Sentí un nudo que me cortó el aire. Llamé a Marta, le mostré el papel y ella se llevó las manos a la boca. «Se nos está yendo, Eduardo», murmuró. Yo doblé el recibo con calma y lo guardé en el mismo cajón vacío. «No, mujer, no se nos va. La vamos a traer de vuelta, aunque tengamos que entrar al río a nado». Desde ese día, empecé a escribir un diario. Con mi letra chueca fui apuntando cada detalle. Las visitas, los sobres, las frases que Luz repetía, los rostros de los que venían a buscarla. No sabía para qué lo hacía,
pero algo me decía que esas palabras iban a ser necesarias. Era mi manera de poner cimientos aunque la tormenta quisiera llevarse la casa entera. Y en medio de ese dolor silencioso, una certeza empezó a crecer dentro de mí como raíz bajo tierra, que no podía quedarme cruzado de brazos viendo cómo me arrancaban a mi hija con discursos y sonrisas. Lo que aún no sabía era cuánto tendría que perder antes de encontrar la fuerza para pelear. Pasaron unas semanas en que cada día parecía un golpe lento. Marta se consumía en silencio, y yo sentía que la casa, aunque seguía de pie, ya no tenía el mismo aire. Era como si las paredes escucharan cosas que nosotros no podíamos. Luz iba y venía con esa calma extraña, y cuando intentábamos hablarle, respondía con frases que no parecían suyas. «La familia es una ilusión, papá», me dijo un domingo, mientras yo le servía caldo de res con garbanzos. Se me escapó la cuchara de la mano. «¿Ilusión?», le respondí, con la voz más baja de lo que sentía. Ilusión fue levantar esta casa sin dinero. Ilusión fue cargar costales hasta romperme la espalda. Ilusión fue salvarte de la fiebre cuando eras niña. Todo eso fue ilusión, hija. Ella bajó la mirada y murmuró. El maestro dice que el apego es sufrimiento. Yo no contesté. Me serví un tequila doble esa noche, aunque no suelo beber entre semana. Los rumores en el pueblo crecían, que aquel grupo ya había hecho vender terrenos a un comerciante, que una viuda había entregado su pensión entera, que varios jóvenes dejaban sus estudios para seguir al camino. Me topaba con miradas en la plaza que me decían más de lo que las bocas callaban. Una tarde, el carnicero me dio el cambio, y sin mirarme a los ojos dijo, «Cuídela, don Eduardo». A mi cuñado le quitaron hasta los zapatos. Yo asentí con la cabeza, pero sentí que las palabras me golpeaban el pecho como martillazos. Un viernes por la noche, mientras Marta preparaba buñuelos porque decía que algo dulce nos va a sostener, escuchamos el timbre. Era una pareja joven del grupo, con sonrisas idénticas, demasiado rectas para ser sinceras. «Venimos a recoger a Luz, hay retiro de fin de semana», dijeron. Yo les respondí que era tarde y que mañana podría ir. Pero Luz apareció con una mochila ya preparada. Me abrazó, me besó en la frente y dijo, «Papá, mamá, confíen. Este retiro me va a transformar». Se fue sin mirar atrás. Marta rompió en llanto. Yo me quedé de pie en la puerta viendo cómo las luces del carro desaparecían. Nunca había sentido tanta impotencia. El domingo volvió distinta, más callada, más lejana. Traía un pañuelo blanco atado en la muñeca y una especie de paz inquietante. Cuando se sentó a la mesa, apenas probó las enchiladas que Marta le sirvió. «Ya no necesito tanto alimento, mamá», dijo. «El maestro nos enseña a nutrirnos de la luz». Marta apretó la servilleta contra su regazo para no soltarla en la mesa. Yo la miré y pensé que a veces la fe torcida sabe disfrazarse de disciplina. Un par de días después, Luz llegó con los ojos enrojecidos. Nos dijo que había encontrado su propósito y que necesitaba dar un paso mayor. Le pregunté qué significaba, y ella, con voz quebrada, respondió, «Voy a mudarme con el grupo, papá. Ya no puedo estar en esta casa porque representa el pasado, los apegos, la cárcel del ego». Sentí que el aire me faltaba. Marta se levantó, la tomó del brazo y dijo, «Tú no vas a ninguna parte. Esta es tu casa». Pero Luz se soltó con suavidad, como quien retira una mano del fuego y agregó, «No es decisión mía, es el camino». Esa noche, después de que se encerró en su cuarto, Marta y yo discutimos hasta tarde. Ella decía que teníamos que impedirlo, que había que ir a la policía, que había que gritar en la plaza. Yo, con la rabia contenida, respondía que primero había que entender cómo funcionaba esa gente, que no podíamos movernos sin pruebas, porque si no, solo haríamos que Luz se alejara más. «¿Y qué hacemos mientras tanto?», gritó Marta, con los ojos llenos de lágrimas. Yo la abracé con fuerza. Mientras tanto, cuidarla y esperar el momento para actuar. Pero en mi interior sabía que el momento se acercaba más rápido de lo que podía imaginar. Al día siguiente, cuando Luz se fue temprano con otra de esas sonrisas apagadas, Marta abrió el cajón de su buró. Ahí encontramos papeles que nos helaron la sangre, estados de cuenta vacíos, comprobantes de transferencias
y una carta dirigida al maestro donde mi hija le agradecía por liberarla de las cadenas familiares y por recibir todo lo que era suyo: dinero, voluntad y destino. Marta se desplomó en el suelo con el papel en la mano. Yo me quedé de pie, con la vista fija en esos documentos, sintiendo que el mundo se me caía encima. Esa noche no dormí. Afuera, el viento golpeaba las láminas del techo del taller y adentro solo se escuchaba el llanto ahogado de Marta. Yo me quedé sentado junto a la ventana, mirando el patio oscuro, con el diario en la mesa y el recibo en la mano. Escribí una sola frase, con la pluma temblando. Hoy confirmé que me quieren arrancar a mi hija de las manos, pero no lo permitiré. Cerré el cuaderno, apagué la vela y juré en silencio que si ese hombre seguía avanzando, yo mismo iba a construir el muro que lo detuviera, aunque tuviera que dejar todo en el intento. La mañana siguiente amaneció gris, con esas nubes que parecen quedarse a dormir encima del pueblo. Marta estaba pálida, como si hubiera envejecido de golpe. Yo traté de desayunarme un café con pan duro, pero me supo a nada. Luz salió temprano, con la mirada fija en un horizonte que nosotros no veíamos. «Hoy es un día importante, papá», dijo, y no quiso explicar más. La vimos alejarse por la calle de tierra, mientras las vecinas barrían sus banquetas y fingían no mirar. Marta me apretó la mano tan fuerte que me dejó las uñas marcadas. «Se nos va a perder, Eduardo», murmuró. Y yo, con un nudo en la garganta, solo pude responder: «Todavía no, mujer, todavía no». Ese mismo día decidí moverme. Saqué de la caja de herramientas mis libretas de apuntes, los recibos que había estado guardando y las notas que escribí con mi letra temblona sobre cada cosa rara que veía. Fui al despacho de un abogado que me recomendaron en Zamora, un hombre de cabello cano que había trabajado en casos de fraudes religiosos. Me recibió con la paciencia de quien ya escuchó demasiadas historias parecidas. Le puse todo sobre la mesa: los recibos, las transferencias, la carta que encontramos y mi diario. Me escuchó durante casi una hora sin interrumpirme. Al final me dijo: «Don Eduardo, lo que usted describe es un grupo coercitivo. No es fácil probarlo, pero se puede. Lo primero es juntar pruebas, muchas. Lo segundo, buscar a otros que estén en la misma situación». Salí de esa oficina con el corazón apretado, pero con la certeza de que había una ruta, aunque fuera larga y peligrosa. Esa noche se lo conté a Marta. Ella me miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si no alcanzamos, Eduardo? ¿Y si para cuando juntemos pruebas ya es tarde?» Yo la abracé y le dije: «Entonces al menos sabrá que luchamos, que no la dejamos sola». Marta asintió, pero sus ojos seguían llenos de miedo. La vi encender una veladora frente a la Virgen y yo me arrodillé a su lado. No recé con palabras, sino con la fuerza de un hombre que jura no rendirse. Unos días después, Luz volvió con una decisión tomada. «Me voy a mudar al centro del grupo», dijo en la sala, mientras jugaba con el pañuelo blanco en sus manos. «Ya no tiene sentido que viva aquí. Allá tengo lo que necesito». Marta estalló en llanto y yo me quedé helado, con la garganta cerrada. «¿Y nosotros qué somos, hija?» «¿Qué somos?», le pregunté. Ella me miró con ternura y respondió: «Ustedes siempre serán mis padres, pero la familia verdadera es la espiritual». Sentí que esas palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. No discutí más. Solo le pedí que nos dejara acompañarla a llevar sus cosas. Ella se negó. «Es un camino que debo recorrer sola». Esa noche, después de que se encerró en su cuarto, Marta y yo hablamos largo. Ella quería ir a buscarla al centro, gritarle en la puerta, sacarla de ahí aunque fuera a empujones. Yo le dije que esa no era la forma, que si la jalábamos con fuerza, ella iba a correr más lejos. «Necesitamos cabeza fría, mujer, no solo corazón». Pero mientras lo decía, yo mismo sentía que el corazón me ardía como hierro en la fragua. A la semana siguiente, Luz ya no dormía en casa. Solo venía de vez en cuando a recoger ropa o papeles, cada vez más ajena, más lejana. La última vez que se asomó, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Confía, papá, estoy en el camino correcto», y se fue. Marta cayó enferma de la presión. Yo tuve que llevarla al médico, y cuando regresamos, la casa estaba vacía. Vacía de hija, vacía de risa,
vacía de futuro. Me senté en el taller y lloré como no lloraba desde que murió mi padre. Pero en medio de esa tristeza, algo se encendió. Fue una chispa pequeña, pero firme. Me levanté, saqué mi diario y escribí con letras grandes: no voy a permitir que ese hombre me arrebate lo único que me queda de mi vida. Voy a seguirlo hasta donde sea. Y mientras escribía, entendí que ya no se trataba solo de mi hija. Era la dignidad de mi familia. Era mi nombre. Era la memoria de Marta y de todo lo que construimos juntos. Esa noche decidí que vendería lo poco que tenía y que, aunque me quedara en la calle, contrataría a quien hiciera falta para desenmascarar a ese farsante. Cuando Marta se enteró, me miró con un miedo nuevo. ¿De verdad vas a hacerlo, Eduardo? ¿Vas a enfrentarte a él? Y yo, con los ojos enrojecidos, le respondí: ya no tengo otra cosa que perder. Si no lo hago, me quedo sin alma. Lo que siguió fueron días de caminar con la cara dura y el corazón blando. En el pueblo ya se sabía que mi hija se había ido con esa gente, y cada saludo en la calle llevaba escondida una pregunta. Algunos me ofrecían palabras de consuelo, otros me miraban con esa mezcla de lástima y juicio que duele más que una bofetada. Yo apretaba los dientes y seguía adelante, porque no quería que nadie me viera vencido. En las noches, cuando Marta dormía a medias con la ayuda de unas pastillas, yo me sentaba en el taller, con la lámpara encendida, y revisaba una y otra vez los papeles, las notas, las pruebas que iba juntando. Había apuntado nombres, fechas, lugares de reuniones, todo con mi letra chueca, como si estuviera levantando un muro palabra por palabra. Un día tomé el camión a la ciudad y me paré frente al edificio donde decían que vivía el maestro. Era una casona antigua, pintada de blanco, con un portón enorme y ventanas cerradas con cortinas pesadas. Afuera había dos muchachos de camisa clara que saludaban con sonrisas demasiado perfectas. No entré. Solo me quedé un rato mirándola, con las manos sudadas en los bolsillos, y me prometí que no volvería hasta no estar preparado. Al regresar al pueblo, me encontré con el abogado que había visto en Zamora. Le entregué nuevas notas y me dijo: esto es más grande de lo que usted cree, don Eduardo. Este hombre tiene dinero, contactos, hasta políticos que lo cubren. Si va a enfrentarlo necesita más que valor. Yo lo miré fijo a los ojos y le respondí: tengo el dolor, y el dolor es más terco que el dinero. Fue entonces cuando empecé a buscar aliados. Conocí a una mujer en la clínica, doña Teresa, que me contó entre susurros que su sobrina también había caído en ese grupo. Había vendido su coche, renunciado al trabajo y desaparecido por meses. Otra señora en el mercado me dijo que su hijo dejó la universidad para seguir al maestro. Poco a poco entendí que no estaba solo, que había otros como yo, padres y madres con la misma herida abierta. Empezamos a reunirnos en secreto, en la casa de doña Teresa, tomando café de olla y llorando en silencio antes de ponernos a planear. Era como formar una cofradía de dolor, pero también de resistencia. Mientras tanto, Marta se apagaba día con día. Una tarde, mientras doblaba ropa, me dijo con voz apagada: ya no sé si prefiero verla perdida o verla muerta, Eduardo. El sufrimiento es el mismo. La abracé fuerte, casi con rabia, y le prometí que no iba a permitir ni lo uno ni lo otro. Ella me miró como quien quiere creer, pero ya no tiene fuerzas. Yo sabía que me quedaba poco tiempo para demostrarle que no hablaba en vano. Fue entonces cuando tomé la decisión más dura: vender mi terreno. Ese pedacito de tierra que guardaba para dejarle a Luz como herencia, ese rincón donde soñaba con hacerle una casita para cuando se casara, lo puse en manos de un comprador que llevaba tiempo buscándome. Con el dinero contraté a un equipo de investigadores privados en la ciudad. Eran 3 hombres serios, sin sonrisas falsas, que me aseguraron que podían seguir al maestro, grabar reuniones, conseguir documentos. Al principio me tembló la voz al entregar el dinero. Era como entregar mi vida entera. Pero cuando firmé el contrato, sentí que al fin tenía un martillo en la mano, no solo lágrimas. Las primeras semanas fueron de espera. Los investigadores me llamaban con noticias cortas, reuniones secretas en hoteles, depósitos en cuentas extranjeras, nombres de políticos que asistían disfrazados de devotos. Yo anotaba todo en mi diario,
cada detalle, cada cifra. Empecé a sentir que construía un caso, como quien levanta una pared ladrillo a ladrillo. Marta aún dudaba, pero cuando le mostré fotos donde se veía al maestro rodeado de dinero y regalos, me miró con un destello de esperanza. «Quizás sí lo logres, Eduardo», me dijo. Yo le respondí, «No es quizás, mujer, es seguro. Este hombre va a caer». Pero justo cuando parecía que estábamos avanzando, recibí una llamada que me partió en dos. Era de la policía. Me dijeron que habían encontrado a Luz. Mi corazón se aceleró. Pensé que por fin iba a recuperarla. Pero lo que escuché después me dejó sin aire. Su hija se quitó la vida. El mundo se me vino abajo, como si me hubieran arrancado los cimientos del alma. No escuché más. El teléfono cayó de mis manos y me desplomé en el suelo del taller, con las maderas alrededor mirándome como testigos mudos de mi desgracia. Marta gritó al escucharme y corrió a sostenerme. Nos abrazamos en un llanto que parecía no tener fin. Esa noche no hubo palabras, solo un silencio tan pesado que aplastaba hasta las paredes. Y en medio de ese silencio, juré que si antes quería salvar a mi hija, ahora iba a vengarla. Que ese hombre iba a pagar, aunque me costara lo poco que me quedaba de vida. El velorio de Luz fue como un sueño roto que nadie quiso tener. La velamos en la sala que yo había construido con mis manos, donde tantas veces ella jugó de niña. Los vecinos llegaron con flores, veladoras, y ese silencio incómodo que duele más que las palabras. Marta no soltaba la mano de nuestra hija, como si al apretarla pudiera devolverla. Yo me quedé de pie junto al ataúd, con la mirada fija en su rostro sereno, tratando de entender en qué momento la perdimos. Entre rezos y murmullos, escuché a más de uno decir que era voluntad de Dios. Me mordí la lengua para no gritarles que no era Dios, que había sido un hombre de carne y hueso el que le arrancó la vida con sus palabras disfrazadas de sabiduría. El entierro fue bajo un cielo nublado, con las campanas de la iglesia repicando lento. Cuando echaron la primera palada de tierra sobre el ataúd, sentí que también me enterraban a mí. Marta se desmayó en mis brazos, y los vecinos nos ayudaron a llevarla a la sombra. Yo me quedé hasta el final, hasta que la tumba quedó cubierta y la cruz de madera se clavó en la tierra húmeda. Allí, frente a esa cruz sencilla, juré en silencio: Luz, te prometo que no vas a quedar en el olvido. Te prometo que ese hombre va a pagar por lo que te hizo. Los días siguientes fueron como caminar entre cenizas. Marta apenas comía, yo apenas dormía. La casa se volvió un lugar de fantasmas, su cuarto con la cama tendida, sus cuadernos todavía sobre la mesa, su olor en la ropa que colgaba del armario. Una noche, incapaz de soportar el silencio, abrí el cajón donde había guardado todos los papeles, recibos y notas. Los esparcí sobre la mesa y me quedé mirándolos como quien revisa las piezas de un rompecabezas. Allí estaba la prueba de que el maestro había recibido dinero de mi hija, de que la había manipulado, de que la había llevado hasta ese abismo. Esa misma noche llamé a los investigadores y les dije con voz firme: ahora no solo quiero pruebas, quiero que lo destruyan, hasta lo último. Ellos me pidieron calma. Me recordaron que un caso así llevaba tiempo. Pero yo no tenía tiempo. Empecé a acompañarlos en las vigilancias, a pararme frente al centro disfrazado de curioso, a seguir a algunos de sus discípulos por las calles de la ciudad. Aprendí a tomar fotos con el celular, a grabar conversaciones, a anotar matrículas de autos. Me sentía un hombre nuevo, con una rabia que me sostenía. El dolor de padre se había transformado en una fuerza que no conocía, una fuerza que ya no buscaba consuelo sino justicia. Una tarde, mientras revisábamos los informes en una cafetería, uno de los investigadores me dijo: «Don Eduardo, lo que tiene en las manos no es cualquier cosa. Este hombre está protegido, tiene dinero en el extranjero, amigos en el gobierno, y si vamos de frente, lo pueden encubrir». Yo lo miré a los ojos y respondí: «Entonces no iremos de frente, iremos por los lados, por donde no se lo espere. Y si me tengo que ensuciar las manos, me las ensucio». Los tres hombres me observaron con respeto. Ya no me veían como a un viejo campesino, sino como a alguien dispuesto a todo. Marta empezó a notar los cambios en mí. Una noche me preguntó:
¿Qué estás planeando, Eduardo? ¿Qué clase de vida nos espera después de esto? Yo le respondí con la voz dura. Nos espera una vida sin ese hombre. Aunque me quede sin nada, aunque me lleven a la cárcel, no me importa. Lo único que quiero es que se haga justicia por nuestra hija. Ella se quedó callada, pero en sus ojos vi un miedo distinto, un miedo a perderme a mí también. Los investigadores pronto consiguieron grabaciones secretas donde el maestro pedía a sus seguidores que entregaran no solo su dinero, sino también sus casas, sus terrenos, su voluntad entera. Conseguimos fotos de reuniones privadas con funcionarios y empresarios que lo apoyaban. Juntamos testimonios de padres como yo, de madres con los ojos secos de tanto llorar. El caso empezaba a tomar forma, pero yo sabía que aún faltaba el golpe más duro: exponerlo frente a todos, arrancarle la máscara en público, mostrar que no era un guía espiritual sino un ladrón de almas. Cada noche, antes de dormir, abría el diario y escribía una frase para mi hija. Hoy di un paso más, Luz. Hoy estoy más cerca. Era mi manera de hablarle, de seguir cargando su voz en mi pecho, y aunque el dolor seguía vivo, también crecía algo nuevo, una certeza feroz de que mi vida ya tenía un único propósito. Ese propósito me daba fuerza, me devolvía la energía que el duelo me había robado, y en mi interior empecé a sentir que muy pronto llegaría el momento de pasar de las pruebas al castigo. La noticia de la muerte de mi hija corrió como fuego por el pueblo y no tardó en llegar a la ciudad. El maestro y sus seguidores hicieron una ceremonia en su nombre, publicaron palabras dulces en panfletos y en sus reuniones decían que Luz había trascendido porque su entrega fue total. Cuando escuché eso, sentí que me hervía la sangre. Usaban su muerte como si fuera propaganda, como si la hubieran convertido en mártir de su causa. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con demostrar que era un farsante. Había que arrancarle esa máscara delante de todos. Con el equipo de investigadores seguimos cada movimiento. Descubrimos que el grupo manejaba varias cuentas bancarias en el extranjero, que el maestro tenía propiedades a nombre de testaferros y que organizaban retiros donde cobraban fortunas por sanaciones. Un día, uno de los hombres me mostró unas fotos que me helaron la sangre. Mujeres jóvenes arrodilladas frente a él, entregándole sobres y objetos personales, mientras él las bendecía con una mano levantada. «Esto es abuso disfrazado de fe, don Eduardo», me dijo. Yo asentí en silencio, pero por dentro juré que no iba a morir sin verlo caer. En el barrio, algunos me aconsejaban olvidarme de todo, que ya nada me iba a devolver a Luz. «Deja que Dios se encargue», me decían en la tienda. Pero yo respondía con calma: «Dios da fuerzas, pero uno tiene que poner las manos». Marta me miraba con miedo cada vez que yo salía. «No quiero que termines muerto, Eduardo», me suplicaba. Yo le contestaba: «Ya estoy muerto desde que perdimos a nuestra hija. Lo único que me mantiene vivo es esto». Ella bajaba la mirada y se refugiaba en sus rosarios. Fue entonces cuando apareció un periodista joven, sobrino de doña Teresa, que trabajaba en un diario de la capital. Le mostré las pruebas, los recibos, las grabaciones. Sus ojos se abrieron como si hubiera encontrado oro. «Esto es grande, don Eduardo. Pero necesitamos más. Necesitamos el testimonio de alguien que haya estado dentro». Empezamos a buscar sobrevivientes, y poco a poco, con paciencia y lágrimas, logramos convencer a 2 exintegrantes del grupo para que hablaran. Sus relatos eran desgarradores: familias arruinadas, chantajes emocionales, gente aislada durante semanas para quebrarles la voluntad. Todo apuntaba a lo mismo: un sistema calculado para robar dinero y vidas. Cada reunión se volvía más tensa. El periodista insistía en sacar la historia lo antes posible, pero los investigadores decían que había que esperar el momento justo, cuando tuviéramos suficiente para que no pudieran desmentirlo. Yo los escuchaba, pero dentro de mí crecía la urgencia. Cada día que pasaba ese hombre seguía libre, seduciendo nuevas víctimas, riéndose en silencio de padres como yo. Una noche soñé con Luz. Estaba parada en el corredor, con su vestido blanco de niña, sosteniendo el caballito de madera que le hice cuando cumplió 6 años. Me miró con sus ojos grandes y me dijo: «Papá, no tengas miedo». Me desperté sudando, con las sábanas enredadas,
y entendí que el miedo ya no tenía lugar en mí. Esa madrugada escribí en el diario: hoy dejo de esperar. Hoy comienza la ofensiva. Al día siguiente cité a los investigadores y al periodista en mi taller. Entre el olor a madera y barniz, les dije con voz firme: ya no quiero solo pruebas, quiero acción. Organicen todo para que este hombre quede expuesto frente al país entero. Y si hace falta, estoy dispuesto a poner mi cara, mi nombre y mi historia. Los tres se quedaron mirándome en silencio. Luego el más joven de los investigadores dijo: don Eduardo, si hace esto, ya no hay vuelta atrás. Yo asentí. Ya no hay vuelta atrás desde el día que enterré a mi hija. Salieron de mi casa sabiendo que ya no hablábamos de un caso más, sino de una guerra. Una guerra de un viejo albañil contra un hombre poderoso. Una guerra desigual, pero necesaria. Y en mi corazón, junto al dolor, empezó a crecer una fuerza oscura y clara al mismo tiempo. La certeza de que mi venganza estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. En el pueblo, yo seguía con mi rutina de siempre. Arreglaba una puerta, cambiaba tejas, saludaba en la plaza. Nadie sospechaba que en las noches, con los investigadores y el periodista, estábamos tejiendo una red de pruebas que podía derrumbar al maestro. Marta me observaba con esa mezcla de miedo y orgullo que tienen las mujeres cuando saben que el hombre que aman se está metiendo en terreno peligroso. Yo le decía poco, porque no quería cargarla de más dolor, pero ella sabía. Una esposa siempre sabe. El periodista consiguió un espacio en la televisión local para presentar un reportaje sobre nuevos cultos urbanos. La idea era mostrar fragmentos de testimonios, documentos y grabaciones, sin revelar todavía los nombres. Pero yo insistí en que el rostro del maestro debía aparecer. Si no lo señalamos, se va a esconder y va a seguir igual, dije golpeando la mesa con la mano. El muchacho me miró serio y respondió: está bien, don Eduardo, pero eso lo pone a usted en la línea de fuego. Van a saber que usted está detrás. Yo asentí sin dudar. Que lo sepan. No tengo nada que perder. Las noches se hicieron largas. En el taller, entre tablas y clavos, ensayaba lo que iba a decir frente a las cámaras. Recordaba a Luz de niña, corriendo con sus trenzas sueltas, y me repetía que cada palabra debía ser un ladrillo sólido, imposible de derribar. Marta rezaba en voz baja mientras yo hablaba solo, como un loco. A veces me detenía y la miraba. ¿Crees que hago bien, mujer? Ella me tomaba la mano y me respondía: hazlo por ella, Eduardo. Que el mundo sepa la verdad. El día de la grabación me llevaron a un estudio sencillo en la capital. Las luces me cegaban y el micrófono me parecía un monstruo, pero cuando encendieron las cámaras, algo dentro de mí se encendió también. Conté mi historia sin adornos, cómo mi hija se entregó a un grupo, cómo la vaciaron de dinero, de voluntad, de vida. Mostré los recibos, las cartas, las fotos, y al final levanté la voz con todo lo que me quedaba. Mi hija no se quitó la vida sola, se la arrancaron con engaños, y el responsable tiene nombre y cara, ese hombre que se hace llamar maestro. El reportaje salió un domingo por la noche. El pueblo entero lo vio. Al día siguiente, cuando salí a la plaza, ya no me miraban con lástima. Me miraban con respeto, con asombro. Algunos me dieron palmadas en la espalda, otros me abrazaron en silencio. Pero también empecé a notar sombras. Un coche desconocido rondando la calle, llamadas sin voz al teléfono, sobres anónimos con amenazas veladas. Marta se asustó, pero yo estaba más firme que nunca. Si empiezan a atacarme, es porque les duele, y si les duele es porque estamos cerca. Una semana después, la bomba estalló. El periodista publicó un reportaje completo en el diario de la capital, con todos los nombres, las cuentas bancarias, las propiedades escondidas. Salieron las fotos del maestro recibiendo sobres de dinero, las grabaciones pidiendo entregas totales, los testimonios de las mujeres manipuladas. El país entero habló del tema. En la radio, en las cantinas, en las plazas, todos mencionaban al grupo. El maestro ya no era un guía espiritual, era un estafador expuesto. Pero lo que más me sorprendió fue que no se escondió. Al contrario, dio una conferencia pública.
Apareció vestido de blanco, con esa sonrisa de siempre, diciendo que todo era un complot en su contra, que los medios mentían, que las familias dolidas inventaban historias. Verlo en la televisión me hizo apretar los puños. «Se está riendo de nosotros, Marta», dije con la voz quebrada. Y fue en ese momento que supe que el combate apenas comenzaba. Porque los poderosos no caen solo con pruebas. Caen cuando se les arranca la máscara frente a todos y ya no queda dónde esconderse. Y yo estaba dispuesto a hacerlo, aunque me costara lo poco de vida que me quedaba. Después de aquella conferencia, la rabia me dio más fuerza que el cansancio. El maestro hablaba de amor y compasión mientras se escudaba detrás de abogados y seguidores ciegos. Pero el país ya no le creía tan fácil. La gente empezaba a murmurar. Los políticos que antes lo protegían se desmarcaban, y cada día aparecían nuevas denuncias. Yo seguía trabajando con los investigadores, entregando más pruebas a las autoridades. Y aunque el proceso era lento, se veía venir que tarde o temprano esa fachada blanca se iba a desplomar. Una madrugada recibí la llamada que había estado esperando. «Don Eduardo, lo detuvieron», dijo el investigador con voz firme. Me quedé en silencio, con el teléfono temblando en mi mano. Marta se levantó asustada, y cuando le conté, nos abrazamos largo, sin palabras. No era alegría completa, porque a Luz nada me la iba a devolver, pero era un alivio saber que al menos ese hombre no iba a seguir destruyendo más vidas. Al día siguiente lo vi en las noticias, esposado, con la mirada baja, rodeado de policías. Por primera vez no parecía un guía, sino lo que siempre fue, un ladrón de almas. El juicio tomó meses. Yo estuve presente en cada audiencia, con el diario de mi hija bajo el brazo como si fuera un escudo. Escuché a decenas de familias contar historias parecidas a la mía. Ahorros perdidos, hijos alejados, padres destruidos. En cada testimonio reconocía mi dolor y al mismo tiempo sentía que ya no estaba solo. Cuando el juez lo declaró culpable por fraude, abuso y manipulación, respiré hondo como quien descarga un costal de cemento después de años cargándolo. Marta lloró en silencio. Yo solo cerré los ojos y susurré: «Ya descansá, hija». Vendí la vieja casa y me mudé con Marta a un pueblito más tranquilo. Allí abrimos un pequeño taller de carpintería donde enseño a jóvenes a trabajar la madera. Cada vez que les muestro cómo clavar un clavo sin torcerlo, pienso en Luz, en lo que habría podido ser, en la risa que todavía escucho en los rincones de mi memoria. No hay día que no me duela, pero también aprendí que la dignidad se defiende aunque uno quede con las manos vacías. A veces la gente me pregunta si valió la pena. Yo respondo que no hay venganza que devuelva a un hijo, pero sí hay justicia que puede evitar que otros pasen por lo mismo. Y en ese sentido, siento que cumplí. En mi taller, colgué una foto de Luz con una sonrisa amplia, y debajo escribí con mi propia mano: «La verdad siempre se construye ladrillo por ladrillo». La vida siguió, distinta, pero siguió. Aprendí que no es necesario olvidar para volver a levantarse. Se puede vivir con la cicatriz, porque la cicatriz también cuenta la historia de la lucha. Y aunque el dolor nunca se va del todo, uno puede convertirlo en algo que sostenga a otros. Ahora que el tiempo ha pasado, todavía me pregunto algo que nunca termina de tener respuesta. ¿Qué hace que algunas personas encuentren en la fe consuelo y otras encuentren cadenas?